en un intervalo simétrico, ¿no? Desde menos a hasta a. ¿Y qué aparece en La integral es igual a 2 veces la integral de 0 a de f de x de x. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si la función es par, su gráfica es de esta forma. ¿Sí? Esta curvita azul que ustedes ven aquí. Lo que ustedes ven en el lado izquierdo es lo mismo que en el lado derecho. Entonces el área que se me define aquí en el lado izquierdo, desde menos a hasta 0, esa área bajo la curva es igual al área que está entre 0 y a. Entonces yo puedo cambiar el límite de integración y colocar simplemente que es igual a 2 veces la integral de 0 a de f de x de x. Bien, es una simetría y nos puede ahorrar trabajo en hacer cuentas. Bien, porque es que este extremo aquí quede 0, eso es bueno porque yo encontré la antiderivada, esa antiderivada la tengo que evaluar en 0. Generalmente evaluar en 0 es muy fácil, ¿no? Y ya vimos un ejemplo de eso, con la función y igual a x cuadrado. ¿Listo? Estas notas las escribimos con los profesores el primer semestre de pandemia. Ya. Veamos otro caso, que es cuando la función es impar. Pues, si hablamos de funciones pares, tendremos que hablar también de funciones impares, ¿no? Todo viene como hemos visto en este curso, todo viene con su dual, ¿no? Tenemos suma, entonces tenemos que tener resta. Si tenemos división, hay multiplicación. Si tenemos derivada, hay integral. ¿Sí? Todo viene con su dual, ¿no? En matemáticas y en la vida también, ¿no? Si hay blanco, hay negro. Mujer o hombre, todo tiene su dual. ¿Sí? Derivada, está la prima, f prima, está la integral. ¿Sí? ¿Alguien más conoce otro dual aquí en operaciones? Los duales. Entonces yo acabo de definir lo que es una función par. F es par. Sí. ¿Qué es lo que dije yo? Que f evaluado en x, o f, perdón, evaluado en menos x, es igual a f evaluado en x. Ejemplo, una función par, ya vimos una, ¿cierto? Ejemplo, f de x igual a x a la 2. Satisface eso. Listo. Ahora tenemos la definición de función impar. ¿Qué creen ustedes que es la definición de función impar? F es impar, sí que. Si F es f impar. menos x no es igual a fx. Muy bien. F menos x no es igual a f de x. Entonces, ¿a qué sería igual? Entonces, f es impar si f evaluado en menos x es igual a menos f evaluado en x. ¿Sí? O sea, el signo como que sale, o sea, está saliendo de la función. Esto es la definición de una función impar. Ya veremos un ejemplo concreto. Miren esta función. Ejemplo. ¿Alguien conoce alguna? ¿Quiera compartirlo? Profe, la que hicimos x al cubo. Muy bien. F de x igual a x al cubo. Exacto. F de x igual a x al cubo. Esta función es impar. ¿Por qué? Evaluemos la menos x. F, esa función evaluada de menos x, ¿cuánto da? Menos x, profe. Da menos x elevado al cubo. ¿Sí? Donde está x coloco menos x porque la estoy evaluando en menos x. Y menos x elevado al cubo, ¿cuánto es? Por ley de signos, menos por menos es más y más por menos menos. Entonces me queda menos x a la 3. ¿Sí? Es decir, me quedó menos f, porque f de x es x a la 3. Entonces esta función, f de x igual a x al cubo, es una función impar. Bien. ¿Y qué dijimos cuando tenemos funciones? Bueno, habíamos dicho que si la función es par,
y yo estoy integrando en un intervalo simétrico desde menos a hasta a, f de x. Esto da 2 veces la integral de 0 a de f de x. muy bien, 2 veces la integral de 0 a de 0. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder cuando integramos una función impar en un intervalo simétrico? Perdón, sí, en un intervalo simétrico. 0, pues. Pues Da porque una cero. parte queda en los ejes superiores y una parte en los ejes inferiores, por ende una es positiva, una es negativa y se cancela. Bueno, se resta. Exactamente. Luisa no lo pudo haber dicho mejor. Sí, Luisa no lo pudo haber dicho mejor. Ya vamos a ver el dibujito. ¿Listo? Bueno, yo miro una cosa aquí. ¿Dónde está? ¿Sí vino a clase hoy Charit? Ah, sí. Charit sí está por ahí escuchando. Bueno. Charit. Charit se conectó y no habla. ¿Qué será que pasa? Buenos. Hay unos estudiantes que les fue muy bien en el quiz y en el parcial se relajaron, ¿no? Ojo, no hay que bajar la guardia. Si les fue bien en el quiz es porque ustedes estudiaron, son buenos estudiantes. Si pudieron sacar 5 en el quiz, pueden seguir sacando 5 de ahora en adelante. Bien. Entonces, bueno, Charino dice que está con el micrófono mal. Bien, pero está presente. Ok. Entonces, los que han sacado buena nota en el quiz y no les fue bien en el parcial es porque no se relajaron, ¿no? Pero si sacaron una buena nota en el quiz, quiere decir que ustedes están con todas las capacidades para que les siga yendo bien. Pues no pueden bajar la guardia, ¿sí? Entonces, los que sacaron buenas notas ahí, los invito a que no pierdan el ánimo, sigan estudiando, ya que demostraron que puede ir bien en un quiz, ¿sí? Y entonces, si en un quiz les va bien, pues un quiz que es una o dos preguntitas que podrían salir en el examen, ¿cierto? Y si lo pudieron hacer muy bien, pues quiere decir que en el parcial tiene que irles bien también. Ahora, hay otros estudiantes que en el quiz les fue regular y en el parcial ya subieron la nota, entonces sigan así. Listo. Bueno, entonces sigamos hablando de estas funciones aquí que son impares. Bien. Entonces, la gráfica de una función impar va a tener esta característica. Y también aquí. La que está aquí en el dibujo, ¿sí? Por eso usamos estas notas que escribimos con los profesores. Si una función es impar, ella se comporta así, digámoslo, la curva en el lado derecho es igual a la curva en el lado izquierdo, pero hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, la gráfica de f de x igual a x al cubo, ¿cómo es? Esta función que consideramos aquí. Si ustedes usan alguna graficadora, F o algo así. es como una S, ¿cierto? Es así, miren. Viene así y sube así. De hecho, 0 es un punto crítico, ¿no? Entonces, miren que lo que ustedes ven hacia acá arriba, la manito levantándose, es lo mismo que está acá. Solo que está hacia abajo, ¿sí? Por este menos que aparece, por esta propiedad que ya cumple, que cuando la evalúe de menos x da menos f de x. Entonces, si yo, por ejemplo, la evalúo en 2, esto me da 2 al cubo, 8. Y si la evalúo de menos 2, da menos 8. Bueno, por acá. Entonces, tenemos esa asimetría, ¿sí? Entonces, si las integro en un intervalo simétrico de menos a hasta a, un área va a estar bajo el eje X, ¿sí? Y otra parte del área está encima del eje X, pero las dos áreas miden lo mismo, por la simetría que tiene esa función, solo que una está por debajo y otra por encima. Entonces, ¿qué ocurre? Esta área que está por debajo del eje X va a arrojar un número negativo, ¿sí? Por el hecho de estar debajo del eje X. Y esta área que está por encima del eje X arroja un número positivo. Si yo sumo esas dos áreas, positivo y negativo, y son el mismo número, eso da 0. ¿Listo?
Entonces ahí se usa simetría. Bien, si ustedes miran este ejemplo que colocamos aquí, miren esta función tan fea acá, en el ítem B. Dice integrar de -1 a 1 tangente x sobre 1 más x al cuadrado más x a la 4. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros no podemos hacer ni siquiera una sustitución aquí. No podemos, esta integral no la podemos resolver ni por sustitución. No tenemos una función que cuando la derive me dé tangente x sobre 1 más x cuadrado más x a la 4. Pero sí vamos a ver cuánto da esa integral, porque podemos probar que esto que estamos integrando es una función impar. Y la estamos integrando en un intervalo simétrico de -1 a 1. Entonces podemos afirmar que esta integral que está aquí da 0, sin conocer su antiderivada, solamente usando simetría. Bien, entonces ahí están las bondades de conocer esos conceptos. Bien, Profe, pero, ahorita vamos a ver por qué esta función es impar. Profe, ¿cómo es? profe, yo me enredé con así que o sea, esa integral da 0 sin ver que da 0. Sí, da 0 porque esta función que está aquí, que subrayé, es impar. Y estamos usando el resultado que si integramos una función impar en un intervalo simétrico, si f es impar y la integro en un intervalo simétrico de menos a hasta a, cualquiera que sea el a, eso va a dar 0. ¿Sí? Enseguida vemos bien ese ejemplo. Solo estoy mostrando la fuerza de este resultado. Solo por el intervalo, profe. ¿Cómo? Profe, Solo por el intervalo, usted dijo que por la integral da 0. Sí, por el intervalo y porque la función es impar, ¿no? Hay que probar eso también. La profe, función que hay tengo una ahí. manera de tomar habilidad para ver una integral y saber si es impar o par. Claro, entonces tenemos que aprender a probarlo. Entonces vamos aquí a la pizarra un segundo. Entonces, de hecho hagamos ese ejercicio que está ahí. ¿Sí? Entonces miren, ejemplo de funciones impares. Voy a ahorrar todo más bien, más rápido. Entonces nos piden que hagamos la integral de -1 a 1. Entonces miren, es un intervalo simétrico de -1 a 1. Y nos dicen que calculemos la integral de tangente x sobre 1 más x al cuadrado más x a la 4, ¿cierto? Por dx. Si nosotros nos vamos, sin pensar en simetrías, a intentar resolver esta integral, nos vamos a encontrar con una excepción. ¿Listo? No puedo hacer sustitución, no conozco ninguna función que cuando la derive me dé eso tan extraño. Entonces, es inevitable encontrarnos con una excepción. ¿Listo? Ahora, si pensamos un poquito más, recordamos que existen teoremas sobre simetría. Note que aquí aparece de -1 a 1. El intervalo donde estoy integrando es simétrico. ¿Sí? Todo esto nos da indicios a pensar, ¿será que esa función es impar? Y entonces esa integral da 0. Entonces tenemos una sospecha, ¿ya? Que puede ser impar esa función y podríamos concluir que esto es 0. Y sin conocer la gráfica ni nada. ¿Listo? Ahora, la pregunta que nos hizo Luisa, ¿cómo me doy cuenta que eso es impar o par? ¿Sí? Si yo estoy en un examen y no tengo ni siquiera una graficadora, y no todo el tiempo puedo usar una graficadora, ¿cómo me doy cuenta? Fácil, usando álgebra. Miren, ¿qué función estamos integrando? Voy a escribir aquí, estamos integrando la función f de x igual a tangente x sobre 1 más x cuadrado más x a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que probar para que esta función, para poder concluir que esta función es impar? Tendría que evaluar esta función en menos x, ¿sí? Esa es f de x. Tendría que evaluarla en menos x y verificar
que cuando yo evalúo esa función en menos x, eso es igual a menos la función evaluada en x. ¿Sí? Esto lo que hace, lo que permite concluir que esa función es impar. ¿Sí? Entonces evaluemos esa función en menos x y verifiquemos esa igualdad que está ahí. Permítame seguir el ejercicio para que se vaya aclarando más. Entonces evaluamos la menos x. ¿Cuánto da esa función evaluada en menos x? ¿Quién me dicta? F, donde está una x, coloco menos x Menos simplemente. X, sí. Igual a tangente menos X. Entonces sería tangente de menos x. Y donde está una x, coloco menos x. Sobre 1 más Como está Entre llevado un par, paréntesis. queda menos x al X cuadrado al cuadrado más más entre paréntesis menos X a la cuarta. listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, menos x al cuadrado da x al cuadrado, ¿cierto? O sea que aquí, en el denominador, no importa si evalúo en x o en menos x. Mejor dicho, eso da tangente de menos x sobre 1 más x a la 2. Sí, porque Más por ley de X a la signo, ¿cierto? Muy bien, porque por ley de signo, si el exponente es par, el signo desaparece. Entonces ahí vamos bien. Ahora, tangente de menos x, ahí quedamos corchados, ¿cierto? ¿Será que el menos sale de aquí? Si el menos saliera de la tangente, sería bueno, porque ya habríamos probado que f de menos x es igual a, si ese menos saliera y lo colocáramos acá, es igual a menos f de x, que es todo esto. Entonces hay que ver si la función tangente es par o impar. Se trasladó el problema a otra cosa ahora. Entonces veamos, ¿cómo está definida la función tangente? ¿Tangente seno sobre coseno o no? Sí, señor. Estudiemos esta función tangente de x. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Cierto? Una pregunta, ¿la función seno es par o impar? Analicemos estas funciones por separado. Es impar porque tiene una parte negativa de una posición. Seno de x. A ver, calculen, bueno, preguntémonos primero por coseno. Preguntan, si ustedes que tienen calculadora, ¿coseno de 30 es lo mismo que coseno de menos 30? ¿Sí o no? Coseno de 30. ¿Será que es lo mismo que coseno de menos 30? Sí, señor, da raíz de 3 sobre 2. ¿Con negativo? Ah, pues me dan los dos positivos. O sea que son lo mismo. Bueno, se puede probar en efecto que la función coseno es una función par. ¿Sí? O sea que al coseno no le importa que usted lo evalúe en menos 90 o en 90. O al coseno no le importa que usted lo evalúe en menos 60 grados o en 60. El coseno es una función par. ¿Sí? O sea, esto había que decirlo también. Coseno de x, coseno de menos x, es lo mismo que coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabía eso? Que la función coseno es par. Si usted no se preocupa por el signo que le coloque al ángulo, que da lo mismo, No, profe, bueno, yo no lo sabía. pues ya lo saben, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, si la función coseno es par, ¿ustedes qué creen que es la función seno? Es impar. Pues así ocurre porque la matemática es muy bien comportada. Sí, ustedes pueden probar eso también. Seno de menos x, la función seno es impar. Es igual a menos seno de x. O sea que si usted calcula seno de 30 Da un medio, y seno de menos 30, da menos un medio. ¿sí? Entonces ese menos se sale, ¿sí ven?
El menos sale desde la función y se queda aquí en la esquina. De acuerdo a esas observaciones, ¿qué podemos concluir? ¿La función tangente es par o impar? Impar. Impar. Muy bien. Entonces la función tangente es una función impar. ¿Por qué? Claro, porque si yo evalúo aquí tangente en menos x, esto es lo mismo que evaluar seno en menos x sobre coseno de menos x. Pues ya vimos que el coseno es par y que seno es impar. Entonces aquí, como seno es impar, el menos sale, entonces esto me queda menos seno de x. Sí, el menos sale aquí, porque la función sería impar. Y coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Que coseno es par. Y esto que está aquí es tangente de x. Entonces, ¿qué concluimos? Que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Entonces la función tangente es impar. Y salió el menos. Eso quiere decir que es impar. Si yo la evalúo en un número negativo y el signo se sale. ¿Sí? Conclusión. Entonces acá arriba, en el ejercicio que estamos haciendo, podemos sacar el menos de aquí, quitarlo de ahí y ponerlo, porque la función tangente es impar, saldría aquí. ¿Sí? Y lo podemos poner aquí al borde de la fracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que f, esa función que está aquí con la que inicié, evaluada en menos x, es igual eso es igual a menos, esto que me quedó aquí, que es la propia función, ¿cierto? Miren estos dos paréntesis, son lo mismo, ¿no? Entonces, eso es igual a menos fx. ¿Sí? O sea, acabamos de probar que esta función que estamos integrando acá es que impar. Bien. Sin ver gráficas, sin ver nada, solamente haciendo esas cuenticas. Acabamos de probar que es impar. Y si es impar y la estoy integrando en un intervalo simétrico entre menos 1 y 1, ¿cuánto debe dar la integral? De acuerdo a las interpretaciones gráficas que ya vimos. 0. Cero. Recurrimos o tuvimos que hallar la antiderivada, no. Se hizo un análisis estrictamente de simetría. Bien. Solo simetría. ¿Y qué pasa si yo cambio los extremos y aquí coloco de 1/2 de menos 1/2 a 1/2? ¿Cuánto da la integral? 0, porque es También va a ser porque son lo mismo. simétricos los límites. Por las mismas razones, ¿cierto? Sigue siendo un intervalo simétrico de menos 1/2 a 1. Ahora, si nos colocaran esa integral, algún profesor perverso, ¿no? Nos colocara la integral de 0 a 1/2, no podemos hacerla, ¿ya? No tenemos una antiderivada, no podríamos decir nada. Porque ese intervalo no es simétrico, es de 0 a 1/2, no hay simetría ahí. Entonces, la respuesta sería, no existe simetría, no se puede resolver y ya. Y ya, exacto. No hay una antiderivada para eso. Bien, yo no la Pero conozco, usted no pues. hace eso, profe. No, yo no. No, porque la idea es que usemos la simetría, que ustedes sepan que la función es par o impar, que hagan el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si uno coloca en el examen una pregunta así, usted lo puede decir simplemente que esto es 0 y ya, ¿no? Usted tiene que probar y decir, bueno, esta función es impar, voy a probarlo. F de menos x, hago las cuentas, me dio igual a menos f de x, acaba de probar que es impar. Entonces, por el teorema de la simetría, esa integral da 0 porque el intervalo es simétrico, ¿no? Escribir todo eso. No decir que es 0 y ya, ¿no? Porque entonces yo no sé si usted está entendiendo lo que está pasando o no. ¿Sí? Si usted dice que esto es 0, yo no sé usted dónde va a coger 0. No sé si usted está entendiendo o no lo que sucede. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí sobre simetría? No, por eso podríamos hacer una par como para más o menos ahí. ¿Hacer qué? Un ejercicio que pues sea par.
Pues ya hicimos uno, pero Bueno, aquí en esta nota se prueba lo que hicimos. Listo. Bueno, este es otro resultado ya. Bueno, esto es de funciones periódicas. Que estas notas aquí tienen un montón de cosas. Bien, entonces vamos al libro. CPF. Sí, yo lo puedo enviar, claro. Entonces vamos a ver ejemplos del libro, a ver. Otra, mire. Entonces dice el libro así. Sí, pregunta de quiz o examen. Mire, calcule la integral de -1 a 1 de x a la 5 sobre x a la 2 más 4 por dx. Sí. ¿Esta integral se puede hacer por sustitución? ¿Será que podemos resolverla? Ah, bueno, aquí dice de -5 a 5. ¿Cómo? Que yo pienso que no, profe, pues como están los extremos, el mismo número, o sea, -5 y 5, pues entonces ya uno tiene sospecha de que es simetría, lo que usted nos dijo. Hay que usar simetría, entonces. De hecho, aquí no sirve sustitución, ¿no? Porque ¿qué defino como u? Si yo defino la parte de abajo como u, de u me va a dar 2x de x. Y acá arriba yo no tengo un 2x de x. Si yo defino u como x a la 5, de u me va a dar 5x a la 4. Aquí en la integral aparece x a la 4, no. Entonces, si quiero hacerla por sustitución, digamos, si estamos fuera del contexto, ¿no? Aquí ya ustedes, como Luisa, sospechan pues que no se puede hacer, ¿no? Por el contexto en que estamos. Porque acaba de hablar de funciones pares o impares. Entonces ella ya sospecha que eso no tiene antiderivada y eso dijo, ¿no? Pero fuera de contexto, ustedes notan que eso no se puede hacer por sustitución. Entonces, el único chance que tenemos es ver que esta función que estamos integrando aquí es impar, ¿sí? ¿Quién es f de x? Voy a escribirla. F de x es x a la 5 sobre x a la 2 más 4. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluemos esa función en menos x, y eso me tiene que dar menos f de x, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a funcionar? Lo da menos x. Donde está x, coloco menos x. Entonces me haría menos x elevado a la 5 sobre menos x elevado a la 2 más 4. ¿Sí? ¿Cuánto es menos x elevado a la 5? Da menos x a la 5. Menos x a la 5, ¿cierto? Sí, señor. Y abajo sí quedaría x a la 2. Porque cuando uno le da un exponente par, el signo de menos queda. Exacto. Y acá, como tenemos elevado el menos x a un exponente par 2, el signo desaparece. Por ley de signos, queda x a la 2 más 4. Y ese menos. Y este menos pues lo podemos colocar acá a la altura de la fracción. Ese menos podemos moverlo donde queramos. Podemos ubicarlo aquí. Entonces, ¿qué me dio? Eso me dio igual a menos f de x. Entonces acá debe probar que esa función es impar. Exacto, es impar. Y ahí sí, ustedes dicen, por el teorema de simetría, esta integral va a ser 0, ¿sí? Porque la estoy haciendo de menos 5 a 5. Y si la hago de menos 1 a 1, también da 0 y entre cualquier intervalo simétrico da 0. ¿Listo? ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, señor. Bueno. Creo que el que hicimos hace un momento era un poquito más, usaba más detalles, ¿no? De seno, coseno.
Entonces nosotros estamos por aquí, miren, uso de simetría. El teorema del valor medio para integrales es un teorema muy sencillo. Eso lo pueden revisar ustedes, pero no estamos especialmente interesados en eso, ¿no? Y nos gustaría ver un poco sobre el área de una región plana. Área de una región plana. Entonces vamos a ver, yo tengo unas notas por aquí para que ustedes estudien cosas alternativas también a la del libro. Sí, aquí tengo unas notas. Vamos a ver quién. Estas las escribimos ahí entre los profesores, ¿no? Pero eso fue en el primer semestre que fue, primer semestre con pandemia, ¿no? O sea, hace un año. Una pregunta, profe. Sí. Nosotros vamos a integración numérica. No, integración numérica, si usted nota el contenido programático cambió en este semestre cambió, ¿sí? Si usted revisa, este semestre no estamos haciendo ni suma de Riemann ni integración numérica. ¿Listo? Que hacíamos aproximación con un trapecio. Eso yo lo enseñé en los cursos de cálculo. Yo he editado, cada semestre he editado por lo menos un curso de cálculo integral, ¿no? Antes yo editaba el grupo D. Todo el año pasado le edité solamente el grupo D, tanto en el primer semestre como en el segundo. Y este año me cambiaron al B. Sí. Pero bueno, y también cambió el contenido programático. Entonces, integración numérica ya no va. Listo. ¿Más preguntas? Luisa, ¿no? No, pero Bueno. Entonces ahí tenemos ejemplos sobre la simetría. ¿Podemos mirar otro del libro? Sí. Miren este. Aparece aquí esta función tan fea. Se puede probar que esa función es par o impar. Se puede probar que es impar, sí. O no. Bueno, pero si fuera impar, me hubiese dado menos 64 sobre 5, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en este ejercicio? Lo que hicieron fue separar la integral en varias partes, ¿no? Por ejemplo, integramos primero x seno a la 4 de x más la integral de x a la 3, ¿cierto? Entre menos 2 y 2. Entonces, haciéndolo por partes, ustedes pueden ver que solo esta parte de la función, esa de ahí, es impar. Entonces, la integral que viene de esta parte va a dar 0. Esta función x al cubo también es impar. Entonces, aquí también va a dar 0. Entonces, va a sobrevivir solamente la integral de x a la 4, ¿sí? Esta función es par. Sobrevive solo esa integral. ¿por qué es que da Y... ¿Cómo? ¿Por qué da 0? Que no entendí. Da 0 porque son... ¿Cuándo da una integral 0 cuando hay simetría? Cuando la función es impar, ¿no? Ok, las estamos evaluando separadas. Ya entendí. Sí, por separado. Esta es impar, ustedes pueden probar eso. Y esta también es impar. ¿Sí? Este es un ejercicio que ustedes ya están en condiciones de resolver, pero por separado, ¿listo? Entonces lo revisan. Aquí esta función, ustedes pueden probar que es ¿la función que es? Esta función es impar, ustedes pueden probarlo. Usando el hecho de que la función seno es impar y la función coseno también. ¿Listo? Entonces, hay que pensar un poquito en los ejemplos y los revisan. Bien. Entonces nosotros vamos a ver solo hasta aquí, hasta el teorema de la simetría, hasta el ejemplo 8. ¿Sí? Entonces, ahorita, después de eso, nos conviene estudiar ya área de una región plana.
¿Cómo así que área de una región plana? Sí. Nosotros, antes de ver este curso de cálculo, teníamos una capacidad muy limitada de hallar áreas, ¿sí? Nosotros, como les había dicho, podíamos hallar el área de un cuadrado, de un triángulo, rectángulo, de un trapecio. Hay formulitas por ahí, ¿sí? Pero figuras un poco más complicadas, por ejemplo, es una figura así, que se forma entre estas dos curvas. El área de eso, ¿cómo lo calculo? Entonces no teníamos herramientas para hacer eso, ¿sí? Pero ahorita sí contamos con la integral que nos puede ayudar a calcular este tipo de áreas. Bien. De figuras que no son las tradicionales. Esto sí, esta área, si nosotros conocemos la función que escribe la curva de arriba y la función que escribe la curva de abajo, podemos hallar el área de esta región que sombreo aquí. Sí, son áreas más generales. Listo, entonces ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Bien, que se usa de acuerdo a estas notas. Bueno, estas notas no son tan bonitas, ¿cierto? Pero algún profesor las hizo para nosotros y las hizo en Word, ¿sí? Los profesionales usamos es látex. Látex es como cuando queda así. ¿Sí ven la diferencia entre este formato tan bonito, cierto? Que es casi como está en el libro. O sea, los libros se escriben en un programa que se llama látex. Esto, para hacer estas cosas con símbolos, etcétera, ¿sí? Esto fue escrito en látex, por eso se ve tan bonito. Y esto aquí fue escrito en Word. ¿Cómo se llama, profe? Perdón, lo silencié y sí, puede volver a activar el audio para hablar. ¿Cómo se llama, profe? Látex se llama. LATEX. Sí, eso es. Hay cursos para aprender a escribir en látex, para que quede así de bonito. Bien. Por ejemplo, cuando yo estudié matemática en la Universidad del Valle, matemáticas puras, mi tesis, yo la iba a empezar a escribir en Word, pues. Y el profesor me dijo, uy, ¿qué le pasa? Los documentos científicos se escriben en látex. Tienen que aprender a escribir en látex. Entonces me tocó empezar a ver cursos para aprender a usar este programa, ¿no? Que es con códigos y todo, hasta una tilde. Bueno, hoy en día es menos complicado. Cuando yo escribí en látex, hasta una tilde tenía que tener un código, o poner una tilde. Era muy pesado. Pero vale la pena, mire cómo queda bonito. Si ustedes han visto los exámenes como yo los envío, son escritos en látex. ¿No les parece bonitos? Sí, quedan bonitos, profe, presentables. Más bonitos que en Word, ¿cierto? Sí. Es porque yo los parciales de ustedes y los quizzes los escribo en látex. Pues por eso queda bonito. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces enseguida les envío el otro link para hablar sobre integrales, sobre área de superficies planas. Bien, avanzar un poquito, hacer un esfuerzo supremo hoy, ya que el miércoles no dimos clase. Entonces toca hacer un esfuerzo supremo. Entonces ya les envío el otro link. Bien.